Fue el evangelista George Whitefield que dijo: siendo los tormentos de los condenados no solo posibles, sino ciertos, ya que Dios mismo, que no puede mentir, nos lo ha dicho. No obstante que los hombres persistan en su desobediencia y luego se lisonjeen de que Dios no cumplirá sus amenazas, es el ejemplo más atroz de locura y presunción. El día de hoy estaremos continuando nuestra serie en el libro de Judas, y esta cita de Whitfield realmente captura la esencia de la locura de estos falsos maestros de los cuales Judas escribe. Ellos conocían el justo juicio de Dios que vendría sobre los impíos, pero sin embargo eran tontos y se gloriaban en sus pecados. La última vez que estuvimos en el libro de Judas, vimos cómo Judas los describe a estos falsos maestros como animales irracionales. Y esto era tanto por lo que ellos enseñaban y cómo vivían. Ellos enseñaban un evangelio barato, un evangelio de libertinaje. Ellos eran hombres soñadores que derivaban su doctrina de sus supuestas visiones y sueños, y por lo tanto excusaban cualquier tipo de vida y libertinaje por sus revelaciones. No se sujetaban a la autoridad e incluso, como vimos en el último sermón, blasfemaban incluso en contra de Satanás. En esto se revelaba el estilo de vida que vivían. Solo seguían su instinto carnal y pecaminoso. Y realmente, hermanos, esto es lo que distingue y marca a un falso maestro y por extensión a un falso creyente, una persona que sigue su vida solamente por su instinto carnal pecaminoso, una vida de práctica del pecado. Y en estos falsos maestros era evidente, aunque estaban encubiertos. Y en todo esto Judas e incluso Pedro, en el pasaje paralelo, en Pedro nos dice que como animales irracionales habían nacido para esta destrucción y que por su pecado perecerían en su propia perdición. El día de hoy en nuestro pasaje, como vemos, Judas pronuncia una expresión de juicio sobre los falsos maestros y sobre los hombres impíos. Y describe su pecado, como vemos, y su vida dentro de la iglesia usando tres ejemplos del Antiguo Testamento. Y usa diversas ilustraciones de la naturaleza. Y amados, el día de hoy, al igual que Judas advierte a la iglesia en el primer siglo, la palabra de Dios trasciende el tiempo y nos exhorta a nosotros que nosotros debemos estar atentos a estos mismos hombres que pueden entrar encubiertamente dentro de la iglesia y al mismo tiempo examinarnos a nosotros mismos. No sea que caigamos en su apostasía y su condenación. El título del sermón será Ay de ellos. Noten el versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas comienza esta sección con una expresión de juicio sobre los falsos maestros. Y como vimos el domingo en la bienaventuranza, en la escritura vemos dos expresiones que marcan ya sea la persona piadosa o a la persona impía. El día de hoy se pronuncia este ay sobre estos falsos maestros, una expresión de juicio, una expresión de indignación y de maldición.
La palabra griega viene, esta palabra viene del griego oai, que es de nuevo una exclamación de aflicción. Es una exclamación de aflicción. En otras palabras, es una expresión de terror y de maldición. Escuchen, ante la aflicción del justo juicio de Dios sobre los desobedientes. Algunos ejemplos, Isaías 3:11, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Si notamos, está hablando de esta expresión de aflicción por consecuencia del pecado de los hombres malvados y la retribución, el pago que recibirán, el castigo de Dios. Mateo 11:21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Versículo 22, por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. El castigo de estas ciudades, la aflicción por la ira de Dios y el juicio de Dios sobre estas ciudades sería algo de gran terror. Apocalipsis 8:13, vemos esta expresión, ay, elevada al tercer grado. Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que estarán para sonar los tres ángeles. La aflicción y el terror de estos ayes. Una expresión, una exclamación de terror por la aflicción que tendrán los impíos, los moradores de la tierra, al sufrir la ira de Dios. Y simplemente y brevemente podemos preguntarnos, ¿qué se pronunciará sobre ti y sobre mí en aquel día? En el día del retorno de Cristo, como vimos el domingo, se pronunciará una bienaventuranza sobre tu vida, un bienaventurado o un ay de maldición, un ay de expectativa de juicio, un ay por la aflicción que tendrás que sufrir por toda una eternidad por un pecado, por tu pecado no arrepentido. En aquel día no habrá más oportunidad. Cuando se pronuncie este ay en el día del juicio, sino una expectativa del castigo eterno. Y Judas, inspirado por el Espíritu, proclama y exclama un ay sobre estos falsos maestros. Y noten de nuevo el versículo 11, dice, ay de ellos, ay de estos falsos maestros, la aflicción que tendrán que sufrir y la condenación que les espera. Hay de los que enseñan en el nombre de Jehová y no son llamados. Hay de aquellos que juegan a la iglesia. Hay de aquellos que se desvían y desvían al pueblo de Dios guiándolos a la perdición. Hay de aquellos que dicen ser creyentes, mas viven vidas de impiedad. La aflicción y la ira de Dios es lo único que pueden esperar. Amados, hay incluso en el Nuevo Testamento una exhortación. En Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ay de ellos, dice Judas, acerca de estos falsos maestros. Noten el versículo 11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré.
Judas, después de pronunciar esta exclamación de juicio, relaciona los motivos de los falsos maestros con tres ejemplos de hombres impíos del Antiguo Testamento. Y comenzaremos a ver con estos tres ejemplos los motivos de estos perversos, de estos falsos maestros dentro de la iglesia local. Estos tres ejemplos, Caín, Balaam y Coré, son a los ojos judíos, los ejemplos supremos de lo que es ser una persona impía e incluso impía en relación con la iglesia o la congregación de los santos. Veamos el primer ejemplo y la primera característica de estos falsos maestros. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. En otras palabras, hay de ellos porque al igual que Caín, que caminó la senda del pecado, estos falsos maestros también caminan este camino. Al igual que su padre Caín, al matar a su hermano, el justo Abel, estos falsos maestros de igual forma desprecian, envidian y matan en su corazón a los piadosos dentro de la iglesia. Escuchen el comentario de Robert Jameson. Dice, Caín, el asesino, la raíz de cuyo pecado fue el odio y la envidia de los piadosos, como lo es el pecado de estos seductores. La marca, la primera marca que vemos y la de un falso maestro e incluso de un falso creyente es que envidia y odia la vida piadosa de los creyentes verdaderos. Y en su orgullo y odio se entrega al pecado. Esta es la primera marca de un falso maestro, un odio, una envidia hacia los piadosos. Y de nuevo, esto es algo que está dentro de sus corazones. A simple vista no se nota. Vayan rápidamente conmigo a Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 10, y veamos esta marca que identifica a un falso maestro, un falso creyente, y que identifica a un verdadero creyente. Primera de Juan 3, versículo 10. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Noten el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La marca de un verdadero creyente es que ama a sus hermanos en la fe. Y estos falsos creyentes y falsos maestros que habían seguido el camino de Caín odiaban y envidiaban a los piadosos dentro de la iglesia, teniendo un odio y una envidia por la bendición verdadera y genuina de los creyentes. Y esto los llevaba a procurar persuadir a los creyentes y guiarlos al error. Y de paso, hermano, ¿qué nos marca a nosotros? Tal vez no te identificas como un falso maestro, pero aquí vemos que la marca de un creyente es que ama a su hermano, no como Caín que mató a su hermano. ¿Qué nos marca? El amor o la envidia y el odio. Versículo 11.
Judas, regresen conmigo a Judas, versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. El segundo ejemplo y la segunda marca de un falso maestro es su motivación incorrecta por el ministerio. Y esta motivación es el amor al dinero. Judas nos dice que estos falsos maestros se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y la idea aquí es que como torrentes de agua sin freno, sin temor a Dios, se entregaron al error de Balaam. Al igual que Balaam, aunque tenía Balaam cierta apariencia de piedad, Balaam por amor al dinero estuvo dispuesto a profetizar y maldecir al pueblo de Israel. Y de igual forma, el punto es que estos falsos maestros de los cuales Judas habla, ellos querían el ministerio no por razones bíblicas, sino más bien por lucro, por dinero. Aunque estos falsos maestros podían predicar, podían enseñar, tenían incluso revelaciones, profecías, usaban esto no para edificación de la iglesia, sino para su propia ganancia, abusando de los que los oían. Segunda de Pedro 2:15, el pasaje paralelo nos muestra esto. Si voltean rápidamente a segunda de Pedro 2:15, el pasaje paralelo dice, han dejado el camino recto, es decir, los falsos maestros, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Estos hombres, estos falsos maestros, conocían el camino recto, es decir, conocían el verdadero evangelio, la sana doctrina, mas se desviaron porque amaron más la maldad, amaron más las riquezas, amaron más el dinero. Y estos hombres son peligrosos dentro de la iglesia, porque por amor al dinero, por amor a las riquezas, enseñarán cualquier cosa. Y cualquier cosa que la gente quiera escuchar. Versículo 11. Judas. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El tercer ejemplo y marca de un falso maestro es que son rebeldes a la autoridad. Y escuchen, y guían a otros a la perdición. Dice, hay de ellos porque perecieron en la contradicción de Coré. Una traducción más adecuada es que perecieron en la rebelión de Coré. Leemos en el libro de Números que Coré y 250 hombres que él convenció a que se rebelaran en contra de Moisés y Aarón. En otras palabras, Coré guió a otros a rebelión y a la perdición. Y estos hombres de estos falsos maestros, al igual que Coré, se rebelan en contra de la autoridad dentro de la iglesia y guían por su falsa doctrina a otros a la perdición y al pecado. De hecho, ya leímos en Judas, en el versículo 4 y 8, que estos hombres se caracterizaban por ser rebeldes en contra de la soberanía de Dios. Pero ¿cómo se veía esto en la iglesia? En una forma práctica, esta rebelión en contra de Dios se manifestaba en la rebelión que estos falsos maestros tenían. Se rebelaban en contra de la autoridad de los líderes puestos por Dios dentro de la iglesia. Al igual que Coré se rebeló en contra de dos ministros
de Dios en el Antiguo Testamento, estos hombres se rebelan en contra de los ministros de la iglesia local. Estos hombres se rebelaban de los líderes de la iglesia, escuchen, de estas dos formas. Al no arrepentirse de su pecado y no someterse a las reprensiones pastorales. Si recuerdan en el sermón pasado, vimos en el versículo 8 cómo estos falsos maestros blasfemaban al diablo y su poder. ¿Y cuál era la razón de esta blasfemia? Si recuerdan, estos hombres al ser reprendidos por la iglesia, al ser advertidos de la posibilidad de caer en las manos de Satanás para su destrucción, ellos, en vez de arrepentirse y rectificar, blasfemaban a Satanás y continuaban en su rebelión y falsas doctrinas. Estos hombres se rebelaban en contra, al igual que Coré, en contra de la iglesia, en contra de los líderes. Ese es el primer aspecto de este ejemplo, pero también estos, al igual que Coré, sedució y dividió la congregación del Antiguo Testamento. Estos falsos maestros dividen la iglesia y guían a otros a rebelión, guían a otros a perdición. Noten el versículo 19 en Judas, noten cómo Judas dice esto. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Estos falsos maestros causan divisiones, seducen a otros creyentes a seguirlos en sus rebeliones. Les leo el paralelo en 2 de Pedro, como Pedro lo expone. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Al igual que Coré, estos eran seductores y guiaban a otros a rebelarse y dividían la iglesia. Y aquí vemos una aplicación práctica, hermanos. Estos falsos maestros surgen encubiertos dentro de la iglesia. A simple vista no te darás cuenta, pero empiezan a surgir con falsas doctrinas y causan divisiones y tratan de seducir a otros a seguirlos y a no escuchar a sus líderes dentro de la iglesia. Te pregunto, amado hermano, en aplicación y examinación, ¿eres rebelde? Y enfatizo, ante la corrección bíblica de tus pastores, ante la corrección bíblica. O tal vez eres divisivo y metes división dentro de la iglesia. Enseñas a otros a rebelarse, a ser desobedientes. Son cosas que examinar. Pero también, amado hermano, retén esto en tu corazón para que podamos discernir correctamente si algún día entrare por esas puertas alguien encubierto, un falso maestro, un falso creyente, y para que tú tengas la madurez y el discernimiento para que puedas ver y discernir su carácter, su doctrina. De nuevo, ya que a simple vista estos parecerán hombres piadosos, se parecerán hombres piadosos. En resumen, las tres marcas de estos tres ejemplos de un falso maestro son su número uno, odio hacia los piadosos. Número dos, aman el dinero. Y número tres, tienen una rebeldía ante los líderes de la iglesia. Versículo 11, ay de ellos. Estos impíos ya perecieron
en la rebelión de Coré. Su juicio es tan seguro y tan certero de estos falsos maestros que ya fueron condenados con todos los impíos y falsos maestros del pasado. Ya perecieron. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. En estos versículos, Judas continúa exponiendo a los falsos maestros y sus motivos dentro de la iglesia, pero ahora lo va a hacer usando diversas ilustraciones. Versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes. La palabra manchas es una palabra que significa en el griego rocas, rocas de mar, un arrecife. Otras traducciones traducen este versículo, esta palabra manchas por, se los leo, la Legacy Standard Bible dice, estos son los hombres que son arrecifes escondidos en tus fiestas de amor. Fiestas de amor traducida, ágapes, ágapes. Y la ilustración es que como un barco, que en este caso es la iglesia, un barco que va navegando en el mar, estos hombres son como rocas escondidas, son como arrecifes y son de gran peligro, pues pueden causar que la iglesia caiga en un naufragio, que caiga al pecado y a la falsa doctrina. Y puede guiar a muchos a apostatar de la fe, siguiendo sus pecados y enseñanzas. Estos son arrecifes, rocas de mar escondidas que pueden causar el naufragio espiritual. Y finalmente, apostasía. Y en forma de aplicación, amados hermanos, hay tantos falsos maestros el día de hoy. Tantos falsos maestros que pueden hablar usando terminología bíblica, mas como Judas dice, son rocas que guían a muchos a la perdición. Una marca clara de un falso maestro es que no te encamina a la santidad y a la adoración de Dios, sino más bien te llevan al libertinaje o al legalismo. Te desvían del evangelio y son peligrosos como una roca en el mar. Y versículo 12 dice que son manchas, son como rocas en vuestros ágapes, en vuestras fiestas de amor. Parece ser que estos ágapes, estas fiestas de amor, está haciendo referencia al convivio y cena que continuaba después de celebrar la cena del Señor. Esto recuerdan en 1 Corintios 11, cómo la cena del Señor se celebraba con un banquete. Era una cena literalmente. Y estos falsos maestros abusaban de la cena del Señor, comían sin temor, no se examinaban, se embriagaban, se recreaban en sus errores, se apacentaban a sí mismos, expandiendo y usando este convivio, este compañerismo dentro de la iglesia para contaminar a otros. Usaban este momento, estos convivios para promover sus falsas doctrinas y eran de gran peligro, como lo es un arrecife escondido a un barco que llevan al naufragio. Versículo 12 dice que son también nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Y la ilustración aquí es como una nube. Cuando uno ve una nube,
y las ve densas, las ve negras y grises. La persona que las ve espera que pronto caerá la lluvia y que esta lluvia caerá en el campo y así la semilla crecerá y los árboles frutales crecerán y serán verdes. Sin embargo, aunque estos hombres parecían ser doctos en la ley, aunque parecían estos hombres conocer cosas espirituales, en realidad, por su falsa doctrina, eran como nubes sin agua. No tenían nada que ofrecer a la iglesia. No tenían nada que ofrecer. Nubes sin agua. Pero también en el sentido que ellos profesaban fe y con sus obras negaban esa fe. Uno espera algo y eso no se da, como una nube que no tiene agua. Te pregunto, amado hermano, ¿qué eres? ¿Eres una nube sin agua? ¿Profesas fe, mas no da fruto? ¿No produce la lluvia? Y noten lo que a continuación se dice de estas nubes sin aguas. Dice que son llevadas de acá para allá por los vientos. En otras palabras, estos hombres no son sanos en el Evangelio, no están fundamentados en la Biblia, sino que se desvían del camino recto por cualquier viento de doctrina. Siempre están aprendiendo y buscando nuevas revelaciones y nuevas interpretaciones. Son nubes sin agua, sin nada que dar, sin nada que ofrecer, y son llevadas estas nubes de acá para allá por cualquier viento de doctrina. Y aquí la exhortación para nosotros, Pablo nos exhorta que ya no seamos nosotros niños fluctuantes que son llevados por cualquier viento de doctrina. Te pregunto, ¿eres un niño en la fe? ¿Estás en peligro de ser llevado tú mismo por cualquier viento de doctrina que finalmente te pueden llevar al naufragio? Crece en tu fe, amado hermano. Noten la siguiente ilustración, dice versículo 12. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Estos hombres no solo estaban encubiertos y eran peligrosos, sino que con esta ilustración Judas nos muestra que aunque ellos estaban encubiertos, a su debido tiempo ellos serían manifestados ante la iglesia, porque no llevan fruto. Son árboles otoñales. Cuando uno piensa en un árbol otoñal, lo primero que piensas es un árbol seco, un árbol que está seco y que ya no tiene hoja, o que está perdiendo todas sus hojas y que no tiene fruto. Y la idea aquí es que estos hombres habían estado muertos. Dice que ellos están 2 veces muertos. Son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos. La idea aquí es que estos hombres habían estado muertos como todos nacimos en este mundo en nuestros delitos y pecados. Pero escuchen, estos árboles, estas personas recibieron la semilla del Evangelio, recibieron la palabra de Dios. Y parece que estos árboles crecieron y aparentemente echaron raíz y han pasado por diversas temporadas, por diversos tiempos en la iglesia. Pero escuchen, no producen fruto. Y por su apostasía mueren
de nuevo. Son árboles otoñales, secos, sin fruto, 2 veces muertos. Estaban muertos antes en sus delitos y pecados, recibieron la palabra de Dios, estuvieron una temporada en la iglesia, mas por su apostasía mueren de nuevo. 2 veces muertos y desarraigados. Matthew Henry comenta, 2 veces muertos. Ellos estuvieron muertos en su estado natural, pero ahora están muertos de nuevo por las pruebas evidentes de su hipocresía. Pedro nos dice que hubiese sido mejor que nunca hubiesen conocido la verdad, que conociéndola regresaran al mundo. 2 veces muertos. No producen fruto. Amados hermanos, en aplicación, la evidencia de un verdadero creyente, en contraste con estos falsos, es que un verdadero creyente persevera, la semilla cae en buena tierra y a su tiempo da fruto. Da fruto. Recordarán la parábola del sembrador. Muchos reciben la palabra, pero muchos por diversas situaciones apostatan de la fe. Mas la semilla que cae en buena tierra, a su tiempo da fruto. Y los que no dan fruto, recuerdan las palabras del Señor, por sus frutos los conoceréis, los que son verdaderos creyentes y los que no lo son. Y todo árbol que no da buen fruto o no da fruto es cortado y echado al fuego. No son solo sin hojas, dice Robert Jameson. No son solo sin hojas como árboles a finales de otoño, sino sin frutos. No solo así, sino muertos 2 veces y para colmo, arrancados de raíz. Ay de ellos. Fieras ondas del mar, versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Aquí Judas hace referencia al libro de Isaías, donde el Señor dice que Él sanará y producirá fruto y dará paz a los piadosos. Y los contrasta con la turbulencia y el juicio que vendrá sobre los impíos. Se los leo, Isaías 57, dice, produciré fruto de labios, hablando en los piadosos. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Estos falsos maestros que son como fieras ondas del mar, que no están quietos, no han recibido la paz de Dios, el Señor no los ha sanado, no les ha hecho producir fruto, la semilla del Evangelio. Lo único que producen es espuma, que será su propia vergüenza, espuma de pecado, que será de vergüenza en el día del juicio. Noten la última ilustración, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. La última ilustración es la de una estrella errante. En otras palabras, un meteorito o una estrella fugaz que no sigue un camino en ninguna órbita ni ningún patrón, sino que vuelan en el cielo sin destino y que se pierden de la vista y se pierden eternamente en la oscuridad de las tinieblas. Y la idea aquí es de nuevo el énfasis que estos hombres se desviaban del camino correcto y se desviaban a las tinieblas, a la oscuridad, y que finalmente esta desviación y esta perdición los conduce a las eternas tinieblas.
Para ellos está, dice el texto, reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ay de ellos, el castigo que han de sufrir los impíos. Pues, amado hermano, las características de un falso maestro son evidentes y son peligrosas para la iglesia. Odian al piadoso, aman el dinero, son rebeldes, son divisivos, no pueden estar satisfechos con la fe que ha sido dada, entregada a los santos. Desvían a otros, no producen fruto en sus vidas, no tienen paz, y su pecado será su propia vergüenza para destrucción. Amados hermanos, la exhortación para nosotros es que ejerzamos discernimiento y que nos examinemos a nosotros mismos. Pues esta apostasía estaba viva en el tiempo de Judas y aún está en el día de hoy. Ayer, mientras meditaba en este sermón acerca de la apostasía, fue algo que me trajo gran convicción y hasta cierto punto me entró gran temor. Me entró gran temor al pensar de la apostasía, de esta realidad, de que muchos profesan fe y profesarán fe, mas ya sea por amor al mundo, por un falso maestro, se apostatarán de la fe. ¿Y cuántos no profesarán fe hasta aquel día y el Señor mismo les dirá, nunca los conocí? Y mientras pensaba en la apostasía de la cual Judas nos habla, me trajo gran convicción y temor el pensar qué tan débil soy, qué tan débiles somos, amados hermanos. Que si el Señor nos dejara por un segundo nada más al remanente de pecado que aún queda, nos apartaríamos del Señor. En solo un segundo de la gracia de Dios. Y esto nos llenó de dolor mi corazón, de nuestra debilidad, mas las únicas palabras que venían a mi mente son las palabras del versículo 24 de Judas, que dicen, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En medio de la apostasía, no nosotros, pero Él es poderoso para guardarnos sin caída. Nada más Él. Yo sé que esta carta es una carta de juicio, una carta que revela la pecaminosidad del hombre, el juicio de Dios sobre los impíos y apóstatas. Pero lo único que al verdadero creyente llena es Él y su poder. Solamente Él. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y son en medio de las densas oscuridad del pecado, en medio de los terribles ayes de Dios sobre los impíos, del justo juicio de Dios sobre los impíos, que la luz del Evangelio brilla más y más, y el poder de Dios para sustentarnos y guardarnos sin caída es más hermoso y más dulce.
Tú y yo éramos rebeldes, hermanos. Tal vez no eras un falso maestro, pero sí éramos hombres y mujeres impíos, que seguíamos nuestros caminos, nuestros deseos, y por lo tanto éramos enemigos de Dios. Mas Él, por su amor en Cristo, nos salva y nos redime por gracia. Él es poderoso para guardar sin caída a sus hijos. Mi amado hermano, esto nos motiva a nosotros a continuar en la fe, que Él nos guardará hasta que Él venga. Oremos. Señor, venimos delante de ti, Padre. A luz de esta apostasía, a luz de este juicio, Señor, pronunciado sobre los hombres impíos, nosotros reconocemos, Señor, que nosotros merecíamos tu ira, Señor. Merecíamos las tinieblas más oscuras, Señor. Mas por tu Hijo, Señor, somos salvos. Nada más Él, Señor. Él es Cristo, nuestra única razón. ¿A quién iríamos, Señor, si no es a tu Hijo? Si fuésemos dejados a nuestro pecado, Señor, seríamos miserables, Señor. Solo tu Hijo, nuestro Señor, solo Él nos llena y nos salva y nos sana. Padre, confiamos en tus promesas en medio de estos juicios. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a examinarnos a nosotros mismos. Y así, Señor, ver tu obra en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que bendigas a esta iglesia, Señor, que nos bendigas a cada uno de nosotros. No con cosas materiales que perecerán, Señor, sino con toda bendición espiritual, Señor. Que seamos más conformados a la imagen de tu Hijo, Señor, para tu gloria y la gloria de nuestro Señor. Te lo pedimos en su nombre.